¿Turquía es el ejemplo de país árabe si no contamos en esta ecuación a países como Malasia o Senegal con una democracia sólida? Pues el país desde su fundación en 1923 por Atatürk casi siempre ha sido una democracia, salvo por un breve periodo de tiempo que va de 1980 a 1989. ¿Quién gobernó dictatorialmente Kenan Evren? Un militar que inspiró a Tejero a organizar el golpe de estado de 1981. Pero antes de nada, suscribiros además a mi canal principal, a mis otros dos canales, el de Shorts y el del Instagram. Kenan Evren nació el 17 de julio de 1917 en la ciudad occidental de Turquía de Alaşehir. Siendo joven asistió a la escuela secundaria militar en Maltepe, Ankara, donde se graduó en 1938. En 1949 egresó de la academia militar como teniente. Sirvió en la brigada turca en Corea entre 1958 y 1959. En 1964 fue ascendido a general. Evren ocupó distintos puestos hasta que llegó a ser jefe de Estado Mayor en 1978. En esa época Turquía, y todo el Mediterráneo en general, eran una bomba de relojería. Teníamos países como Italia, donde grupos terroristas de derecha e izquierda hacían peligrar la estabilidad del país transalpino, o Grecia, que había pasado por periodos de guerras civiles y dictaduras militares. Dado que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética querían tener el control del Mediterráneo y Turquía no era la excepción. Por un lado, habían grupos militares de izquierda que tenían ganas de que se instalara una revolución comunista, haciendo revueltas por las calles, y por el otro grupo de extrema derecha que combatía a los revolucionarios de izquierdas y provocaban la excitación religiosa. Las universidades tomaron partido y se convirtieron en sedes de los izquierdistas o los derechistas. Estos grupos intentaron mantener bajo su control las calles, golpeando, matando a cualquiera que no fuera uno de ellos, haciendo que la seguridad en las calles se desplomara. La puntilla fue el 6 de septiembre de 1980, donde en la ciudad de Konya se organizó un mitin antisecularista por islamistas. El 12 de septiembre de 1980, con la excusa de los problemas económicos y sociales que atravesaba Turquía, el ejército se hizo con el poder mediante un golpe de estado. Los militares golpistas dispusieron al gobierno de Süleyman Demirel, al que por cierto el ejército le tenía muchas ganas. Disolvieron la Asamblea Nacional, suprimieron las libertades, prohibieron los partidos políticos, sindicatos, clausuraron periódicos y aplicaron la ley marcial. El golpe de estado de 1980 fue el más sangriento de los producidos en Turquía, con más de 150.000 detenciones, así como cientos de asesinados y desapariciones. Kenan Evren justificó el golpe diciendo que se realizó para clausurar la actividad estatal de una manera imparcial. Este golpe de estado fue el que inspiró a Tejero para dar el golpe de estado del 23F, así que Evren se convirtió en presidente. Evren era un gran seguidor de Mustafa Kemal Atatürk, padre del nacimiento de Turquía. Siendo un gran defensor del kemalismo, usó una retórica religiosa en sus discursos para hacer que sus comentarios fueran más identificables. Pese a eso, Evren durante su dictadura realizó algunas cosas de aspecto más progresista en temas como el aborto. Otra de sus posiciones fue su posición contraria a los kurdos, aunque la mayoría de los presidentes turcos se han opuesto en contra de ellos. Evren gobernaba de forma dictatorial, pero, al contrario de otros países del entorno como Siria, Irak o Irán, en Turquía la gente estaba acostumbrada a que hubiera un sistema de partidos políticos, haciendo que gobernar en forma de dictadura militar a la larga pudiera ser impopular, por lo cual Evren elaboró una nueva constitución en 1982, donde se permitía los partidos políticos. Eso sí, Evren seguía siendo presidente y en esa constitución se declaraba la inmunidad de los participantes de la rebelión. Un año más tarde se convocaron elecciones, donde no pudieron presentarse ni los partidos políticos del golpe, ni las tres figuras políticas importantes de la Turquía pre-golpe de estado. Gülen Ecevit, quien fue presidente de Turquía en múltiples ocasiones, siendo además el último presidente turco antes de que Erdogan llegara al poder, Süleyman Demirel, el que era presidente de Turquía antes del golpe de estado, y Erbakan, ganando las elecciones Turgut Özil con mayoría absoluta. Özil era de ideología conservadora, pese a que se celebraron las elecciones y Kenan Evren fue poco a poco liberando algunos presos políticos del golpe de estado. Evren siguió siendo el que partía el bacalao en Turquía. En 1984, en un discurso soltó unas declaraciones sobre Erdal Eren, presunto militante comunista de 17 años, pero según registros oficiales nacido antes, cosa que hubiera hecho que Eren fuera mayor de edad cuando se desarrollaron los hechos. Fue ejecutado acusado de matar a un soldado turco diciendo Evren sobre Eren en tono burlesco: le llevaré a juicio, no lo ejecutaré, lo cuidaré de por vida y le daré de comer a ese traidor que tomó una arma a estos soldados que derramaron su sangre por esta patria durante años. ¿Estás de acuerdo? En el plano económico, la economía turca con Evren siguió en el mal camino. Si bien al final de su mandato empezó a mejorar, Turquía estuvo decreciendo entre 1980 y 1984, quedándose estancada entre 1985 y 1986 y empezando a mejorar a partir de 1987. Si bien los indicadores de PIB nominal y PIB per cápita eran muy similares tanto en 1980 como en 1989, la inflación subió más que antes del golpe militar, aunque a mediados de los 80 bajó para subir a finales de los 80, produciendo récords históricos en el país, por lo que los turcos perdieron mucho poder adquisitivo durante el gobierno de Evren. El 29 de noviembre de 1987 se convocaron elecciones, en las que Evren esta vez permitió que los tres grandes líderes políticos anteriores al golpe militar se
se pudiera presentar. Eso sí, con los partidos políticos posteriores al golpe de estado. Turgut Özil volvió a ganar las elecciones mejorando resultados, seguido por el Partido Socialdemócrata, que era una especie del histórico partido kemalista de hacendado, que aunque sacó mejores resultados que las elecciones del 83, empeoró que presentación parlamentaria debido a la modificación de la ley electoral, y Demirel se presentó como un partido de nueva creación y quedó tercero obteniendo 59 escaños. Ecevit también se presentó, pero al no llegar a la barrera del 10% no tuvo que presentación. En noviembre del 89, Ebren, de forma muy extraña para lo que es un dictador, decide jubilarse y cede la presidencia al entonces primer ministro Turgut Özil, acabando con 9 años de régimen. Ebren deja un país con menos poder adquisitivo que en 1980 y con cuentas de asesinatos y desapariciones nunca establecidas. Ebren se instaló en Marmanis, donde se dedicó a escribir libros, siendo el primero y más importante las memorias de Kenan Evren en 1990 y escribiendo otros 4 libros más, y también se dedicó a la pintura, donde tuvo una trayectoria profesional bastante curiosa y más teniendo en cuenta que él fue dictador militar con algunos tintes conservadores, aunque también progresistas. En 1998 su pintura del óleo Atatürk se vendió por 105.000 millones de liras, lo que le convirtió en el pintor turco más rico de la época. También le dio por pintar cuadros de famosas desnudas, como a la pintora alemana Katharina Witt, campeona mundial y olímpica, y a Hande Atarzi, modelo de telenovelas turca. En 2004 reveló que su hija Senay Gurut y su yerno Erkan Gurut son miembros de la Organización Mundial de Inteligencia. 2 años más tarde, en 2006, se planteó un intento de asesinato. Cuenta Ebren que fue fusilado cuando 2 hombres fueron detenidos y arrestados en Mugle. Ese mismo año, con el fallecimiento de Bülent Ecevit, expresó remordimientos por la detención de líderes políticos tras el golpe de 1980, pero defendió el golpe de estado y las 35 ejecuciones. El 10 de enero de 2012, los tribunales turcos decidieron presentar cargos contra Ebren y por su papel en el golpe de estado de 1980, dado que en 2010 se modificó la constitución en la que Ebren ya no contaba con la inmunidad sobre el golpe de la que antes gozaba. Ebren fue condenado a cadena perpetua el 18 de junio de 2014, además de ser degradado al rango militar más bajo. Como la decisión fue aprobada y Ebren murió antes de la decisión final de la Corte de Apelaciones, la degradación no fue definitiva. Ebren fallece el 9 de mayo de 2015 a la edad de 97 años en el hospital de Ankara. Ningún político asistió a la ceremonia de su funeral, pero sí fueron manifestantes a protestar por su persona. En la lápida de Ebren se le conmemora como el 7º presidente de Turquía. Después del autogolpe de estado de Erdogan en 2017, el ejército turco ha perdido el poder que tenía antaño en la política turca.